Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Destino, su programa de los sábados. Nuestro destino de hoy es Jordania. Jordania es un país ligado a la historia, ha sido el hogar de algunos de los asentamientos humanos más antiguos y todavía hoy podemos admirar en su territorio reliquias de muchas de las grandes civilizaciones del mundo. Gracias a su ubicación estratégica en nororiente, próximo a los territorios de Jordania y Palestina, han servido de nexo entre Asia, África y Europa. Por ello, desde los albores de la civilización, la ubicación geográfica de Jordania le ha proporcionado un importante papel en el comercio y las comunicaciones entre el este y el oeste, el norte y el sur hasta nuestros días. Disfrute de un paseo interactivo por la historia de Jordania, empezando por el Paleolítico hasta la actualidad con nuestro recorrido histórico interactivo. Bueno, empecemos. En Jordania la historia no es algo que aconteció antes, sino que es una parte viva y palpable de la continuidad, como se comprueba no solo en el tratamiento multiturista de los objetos antiguos, sino en el modo de vida. Los jordanos valoran su legado y no tienen prisa por desterrar maneras de vivir cuyo éxito está avalado por los siglos. Por lo tanto, la visión lineal de la historia en la que un suceso sigue a otro, en otra expectativa del llamado progreso, carece casi de relevancia en un país donde el pasado y el presente se funden sin fisuras. El propio ser de Jordania representa un buen ejemplo de lo antedicho. La entidad política, limitada por las fronteras actuales, es una creación moderna, aunque comprende una porción del territorio que ha albergado las civilizaciones más antiguas del mundo: egipcios, asirios, babilonios, griegos, nabateos, cruzados y turcos comerciaron, levantaron ciudades y libraron batallas en esta región, dejando tras de sí ricas influencias culturales que han servido de base para que los modernos jordanos forjaran una identidad de la que se enorgullecen. Nada más que poner un pie en Jordania uno se topa de bruces con la historia al visitar los dólmenes próximos a Madama de 2000 años antes de Cristo. Se entra en la cuna de la civilización, pues encarnan la justificación de las primeras aldeas del planeta. El comercio de cobre y bronce ayudó a enriquecer las regiones. Cerca de Feinan Ecolye hay fraguas de las antiguas minas de cobre del país. Al viajar por la carretera del rey se siguen los pasos de la realeza, pero también se ve como una ruta contribuyó a unificar las ciudades-estado en la que hoy es Jordania entre 1200 y 300 a.C. Griegos, nabateos y romanos dejaron el magnífico legado de Petra y Gerasa. La llegada de las dinastías islámicas a partir de el siglo VI dejó una huella que se extiende por los desiertos del país, en las fascinantes estructuras omeyas que salpican el inhóspito paisaje. El conflicto entre islamismo y cristianismo evidenciado en los castillos cruzados jordanos presagia lo que sucederá en el siguiente milenio. El imperialismo británico controló la historia jordana antes de la rebelión árabe de 1914, montando a camello por Wadi Rum. Los gritos de Agaba flotaban en el aire, al igual que la figura de Lawrence, el oficial británico, cuyas aventuras en el desierto han cautivado la imaginación del visitante hasta el punto de que hay montañas que llevan su nombre. Después la historia de Jordania habla de independencia, modernización y convivencia con vecinos conflictos. Entre los muchos países árabes, Jordania es el único que les permite a los palestinos hacerse ciudadanos. Sin embargo, todavía existen notorias diferencias sociales entre los beduinos, los palestinos y los jordanos. Para determinar la identidad nacional, cada uno se define a sí mismo. Los jordanos son conocidos como los residentes que han vivido en la parte oriental del río Jordán desde antes de 1948. Los palestinos se consideran residentes cuyos derechos de nacimiento se remontan a la parte occidental del río Jordán, mientras que los beduinos son considerados los residentes árabes más puros. Los beduinos han logrado vivir de manera tradicional por los siglos para hacer frente a la realidad que estaban viviendo en el desierto, donde había grandes limitaciones en la vegetación y el agua. Fue así que se convirtieron en nómadas, por lo que realmente no estaban preocupados por el cruce de fronteras. Sin embargo, su influencia política finalmente disminuyó a pesar de que tenían puestos claves. El aumento de los jordanos se puede vincular a que son muy trabajadores y ponen un gran énfasis en la educación. Jordania no tardará mucho en convertirse en una economía más rica y globalizada, ya que está comenzando a jugar un papel importante en el mundo árabe moderno. Bueno, a continuación nos vamos con un corte de comerciales y seguimos con Petra, la ciudad oculta de Jordania.
Hola, Aitana. Me llamo Joseph Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás, ¿cuál es la razón de venir a conocerte hoy? Y es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en estos tiempos, que hay crisis, que ya no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Antes de empezar a hablar de Petra, la ciudad oculta del mundo, es ilógico pensar cómo una ciudad tan fascinante y bella estuvo oculta por tanto tiempo. Como ustedes saben, Petra es una de las 7 maravillas del mundo. Pero antes de hablar de este patrimonio, los dejo con la corresponsal Camila García, que nos tiene un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho acerca de Jordania. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Nidal Al-Chati. Ok, cuéntame un poquito acerca de la cultura que hay en Jordania. Bueno, la cultura en Jordania básicamente es de religión musulmana, ¿okay? En un 90%. Jordania, su moneda oficial es el dinar jordano, ¿okay? Lo que equivale a 70 centavos de dinar, $1, ¿okay? Actualmente Jordania vive del turismo, con una población actual de 5 millones de habitantes jordanos. Hay aproximadamente 105.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿okay? Tiene sitios muy emblemáticos, como lo son Petra, ¿okay? Wadi Rum, ¿okay? Tienes el centro de Jordania, que es un sitio muy cultural, que data desde hace más de 2000 años, que todavía se conserva, ¿okay? Jordania básicamente, aparte de vivir del turismo, vive de lo que es la inversión extranjera. Te puedo decir que hoy en día Jordania es uno de los puntos más importantes en el Medio Oriente, debido a su estabilidad tanto política, social y económica, a diferencia de los otros países árabes que han caído en conflicto en los últimos 10 años. ¿Okay? Es un fuerte aliado de Israel, es un fuerte aliado de Estados Unidos y un fuerte aliado de Inglaterra. De hecho, Jordania, por tener un potencial en la parte turística, la visita del turismo a Jordania está en el orden de los 3 millones. Okay, de 3 millones de turistas anualmente. Ok, tú estás tocando un tema acerca de que, que es un sitio muy turístico, ¿verdad? Y ya tú me nombraste y quiero que me hables un poquito más acerca de la ciudad de Petra, porque, visitan muchas personas, eso, Sí, Petra es uno de los puntos más importantes en Jordania en relación a lo que es la parte turística, ¿okay? ¿Por qué? Porque Petra es un sitio que tiene alrededor de unos 6.000 años, ¿okay? ¿Puedes contar un poquito acerca de la historia de la ciudad? Realmente Petra fue, como te dije anteriormente, desde hace como 5 o 6.000 años aproximadamente. Ahí dice la historia que por ahí pasaron romanos, ¿okay? Que convivieron un tiempo determinado, ¿okay? Pasaron inclusive judíos, ¿okay? Judíos vivieron en Petra también. Y hoy en de 3 millones de turistas anualmente. Ok, tú estás tocando un tema acerca de que, que es un sitio muy turístico, ¿verdad? Y ya tú me nombraste y quiero que me hables un poquito más acerca de la ciudad de Petra, porque, visitan muchas personas, eso, Sí, Petra es uno de los puntos más importantes en Jordania en relación a lo que es la parte turística, ¿okay? ¿Por qué? Porque Petra es un sitio que tiene alrededor de unos 6.000 años, ¿okay? ¿Puedes contar un poquito acerca de la historia de la ciudad? Realmente Petra fue, como te dije anteriormente, desde hace como 5 o 6.000 años aproximadamente. Ahí dice la historia que por ahí pasaron romanos, ¿okay? Que convivieron un tiempo determinado, ¿okay?
pasaron inclusive judíos, judíos vivieron en Petra también. Y bueno, hoy en día Petra es considerada una de las mayores arquitecturas mundiales de la séptima maravilla del mundo. Petra realmente es considerada como una de las partes más importantes, diría yo, del Medio Oriente, como especie arquitectónica de la época romana. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta ciudad? Realmente la arquitectura, o sea, visitar a Petra es visitar un turismo de fondo, porque Petra realmente tiene variedades de espectáculos que hoy en día lo han moldeado de una manera muy premium, digamos. Tienes el show de las velas, que es un evento que hacen 3 veces a la semana. Son velas que colocan en el centro de lo que es la ciudad de Petra, donde allí hacen folclore, donde la gente realmente aprecia pues lo que es la cultura inclusive jordana, ¿no? Del lado beduino, porque quien conserva realmente la población hoy en día de Petra son los beduinos, ¿no? Ellos no viven dentro de Petra, sino que ellos son los que viven, trabajan dentro de Petra. Y por supuesto, ellos son los que están actualmente generando ese turismo. Tienen la parte del transporte dentro de Petra, que está, por decirte, llevada pues por camellos, por caballos, por burros, que son los que trasladan a las personas en los lugares prácticos de Petra. ¿Me podrías hablar un poquito acerca, digamos, de las costumbres que se tienen en Jordania, la comida? Bueno, las costumbres, en relación con lo que dije al inicio, básicamente están basadas en la religión musulmana. Están los rezos diarios, están por supuesto las mezquitas, los rezos diarios, son 5 rezos diarios que se hacen, al cual de la religión musulmana. Están las comidas, por supuesto, que eso es algo, bueno, ¿qué te puedo decir? Plato típico que tiene como el mansar, que es un plato que está a base de pan, arroz con yogur y cordero. Eso ellos se lo comen, lo comen con la mano, no utilizan la cuchara, sino se sientan en el piso y comen. Eso es una costumbre primordial que tienen en Jordania. ¿Pero ellos ven eso como algo bendito, o no tiene nada que ver con eso? No tiene nada que ver, pero es el plato típico y es una costumbre que hay allá. Se llama mansa. Mansa. Es un plato original típico de Jordania y bueno, ¿qué más te puedo decir de la cultura? Hay variedades, realmente hay variedades, porque tendríamos que estar allá. Háblame del lugar ese que dijimos. El Wadi Ram. Okay. ¿Cómo se pronuncia? Wadi Ram. Wadi Ram. Que habla un poquito acerca de Wadi Ram. Okay. Wadi Ram es un punto dentro del desierto en Jordania, donde básicamente viven beduinos, pero hoy en día es utilizado como especie de un concepto turístico, porque hay un hotel dentro de Wadi Ram, pero adaptado a lo que es la parte arquitectónica de más de 1.000, 1.500 años. O sea, tú puedes hacer un turismo tranquilamente ya de 3 días e irte, porque se hace usualmente, van 25, 30 personas por 3 días y se quedan ahí con cabañas, por supuesto con sus servicios y sus servicios de necesidad. Pero el sitio está considerado como una de las partes turísticas más importantes también en Wadi Ram. ¿Y tú cuánto tiempo llevas viviendo en Jordania? 5 años. 5 años. ¿Y qué es lo que más te gusta, que tú dices, esto es lo que de verdad más me ha encantado de Jordania? Realmente lo que me gusta de Jordania en parte es la cultura.
porque está el derecho al respeto, ¿okay? Realmente es una monarquía porque está, la lleva el rey Abdullah, ¿okay? Hay una seguridad increíble, como dije al principio, es lo que me gusta. También les tenemos para ustedes otra nota de un colombiano que acaba de llegar de Jordania. Sin más preámbulos, véanlo ustedes. Yo estuve visitando Jordania porque es un país del Medio Oriente que me ha interesado mucho en la parte comercial, porque es un país que importa muchos alimentos, carne, pescado, pollo, y Colombia, que somos grandes productores de alimentos, lo vi como una parte interesante, un mercado interesante para nuestro país. También tiene una parte turística muy bonita, que fue conocer Petra, que es la séptima maravilla del mundo arqueológico, que es un mundo hecho en piedra, con cincel. Allá podemos encontrar diferentes tipos de cultura, hay muchos camellos, hay burros, todavía conservan esas antigüedades y esas costumbres de los antepasados, y es una ciudad que todavía están en proceso de conseguir más ruinas y de que haya más casas hechas en la piedra. O sea, son piedras y ahí ellos hicieron casas ahí mismo. También conocí el Mar Muerto, que es muy interesante, que queda en la frontera con Israel. Es un mar totalmente diferente a todos, como podemos saber, por su alta densidad, que la gente flota, y es demasiado interesante. La verdad, Jordania es un sitio tanto turístico como de negocios muy importante para conocer y para explorar muchas cosas buenas que tiene. Es muy interesante esas entrevistas y ver cómo este colombiano se quedó fascinado y sorprendido con la belleza de Petra. Bueno, empecemos a ver de Petra. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino Nabaté. El nombre de Petra proviene del griego Tepra, que significa piedra, y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en piedra. El asentamiento de Petra se localiza en un valle angosto al este del valle de Araba, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Agaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle, en particular los edificios conocidos como el Tesoro y el Monasterio. Hubo un tiempo en que Petra era solo un lugar conocido en los libros, en la imaginación y en los sueños. No es el caso del periodo comprendido desde el año 1200 a.C. al 539 a.C., época en la que estuvo poblada por los edonitas, cuya sabiduría, escritura, industria, textil y trabajos en metal le otorgaron su trascendencia. Ni mucho menos a partir de 312 a.C., cuando la ocuparon los nabateos, la tribu árabe que dejó de ser nómada para asentarse en ella y convertirla en su capital, imprimiéndole su esplendor arquitectónico, reflejo de su prosperidad económica obtenida de su situación privilegiada en las rutas comerciales del Oriente. Controlaron el tránsito de caravanas de la antigua Arabia, pero finalmente, cuando su poder y la prosperidad fueron evidentes, los romanos lo anexaron a su imperio como la provincia romana de Arabia, con Petra como capital. Una vez que los romanos tomaron el control de las rutas comerciales, el declinamiento de la ciudad rosa fue inevitable. Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido en la era moderna y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por un explorador suizo, Johann Ludwig, en 1812. Se hizo pasar por uno de ellos uniéndose a una caravana que viajaba al Cairo. Hablaba árabe, conocía sus costumbres y el recelo que aún así podía suscitar. Cauteloso, no estuvo mucho allí, un solo día. Sin arrogancia se limitó a escribir: si mis conjeturas son ciertas, este lugar es Petra. 12 de agosto de 1912, la ciudad, admirada por su deslumbrante arquitectura, por el color de sus rocas, por la sofisticación de sus acueductos, puentes y canales, tan remota, inaccesible, también escondida por el azar o el capricho de sus primeros moradores, que ya no existía para el occidente, había sido reencontrada. No obstante, fue en 1924 que dieron comienzo a las excavaciones en este imponente sitio. Ya en la Segunda Guerra Mundial, una rebelión árabe expuso a los turcos otomanos. Los británicos la llevaron a condición de protectorado, categoría que se disolvió cuando en 1949 Abd al-Alá consiguió la independencia y se transformó en el primer soberano del reino de Transjordania.
De allí en más, la historia de la religión está enmarcada por las luchas intestinas y externas, sobre todo con Israel, ya que gran parte de los habitantes de Jordania son refugiados palestinos, musulmanes y cristianos que conviven bajo un mismo techo. Lo primero que yo hago al momento de visitar un país es revisar cuáles son sus sitios declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO, dado que para ser considerados lugares con ese valor arquitectónico universal han tenido que pasar por varios estados de revisión, por comités de eruditos en diversas disciplinas. Esto me ha llevado a encontrar interesantes lugares de cuya existencia nunca había oído hablar y apreciar la historia de la arquitectura de una forma diferente. Sin embargo, algunos de ellos suelen ubicarse en lugares recónditos y llegar hasta ahí resulta una odisea o una aventura, razón por la que les tengo un cariñoso especial. Uno de estos casos es el más famoso de los castillos ubicados en el desierto de Jordania. Su carácter especial radica en el que es un ejemplo único de transición entre arte y arquitectura bizantina a musulmana, incluyendo impresionantes frescos que fabrican figuras humanas, animales y zodiacales, poco antes de su prohibición por la religión islámica. Es también un valioso ejemplo de adaptación al paisaje desértico y la interacción con la cultura de los beduinos. Qusayr Ramra significa literalmente el castillo rojo. Este apodo se debió al material con el que fue construido, piedra rojiza que lo hacía destacar como un rubí sobre su entorno ocre y amarillento. Fue construido entre el siglo VII y el siglo VIII por la dinastía Omeya, la primera en ostentar el califato de la naciente cultura islámica. El momento era pues de luchas intestinas por establecer el poder y resistir frente al empuje de otras civilizaciones como la seleucida, la bizantina o el cristianismo, aún demasiado débil como para resultar amenazante. Esta tensión de época se comenzó con el hedonismo imperante en la cultura árabe, que tradicionalmente había cultivado los placeres tanto del intelecto como de los sentidos. El resultado material de esta conjunción fue el palacio y el castillo. Funcionan como enclaves defensivos a la vez como villas de placer en el más puro estilo romano. Como estas, se localizaron en las afueras de los núcleos urbanos e incluían extensas zonas de recreo, tales como los cotos de caza, jardines, termas y terrenos de exploración agrícola para su propio sustento. El tipo más frecuente de este castillo era de planta cuadrada, con torreones en las esquinas, con 2 pisos de altura, un patio central porticado de herencia clásica, una mezquita, un salón de trono, las ternas, las dependencias para habitación. De este precioso conjunto, tan solo nos queda en pie la zona de Hadna o ternas, o zonas de baño fría, que fue ostensiblemente ampliado para albergar una sala de reposo y esparcimiento. No solo su importancia arquitectónica nos podía llamar la atención, sino las pinturas que adornan sus paredes, sorprendentes para la visión del espectador occidental, considerado que el arte islámico carece casi siempre de las representaciones figurativas. Los frescos de Qusayr Ramra nos ofrecen hoy en día una sección de gran belleza. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el destino que escogimos, Jordania, un país maravilloso, lleno de muchísima riqueza cultural, de muchísimos lugares por visitar. Anímense y vayan ustedes a conocer Petra, una de las 7 maravillas del mundo. Antes de finalizar, los dejo con Marta, nuestra corresponsal que se fue a visitar Jordania. Nos tiene su video en el recorrido que hizo. Hasta la próxima, nos vemos el próximo sábado con otro destino. Recuerden ustedes que nos pueden escribir en nuestra página web www.destinos.com.com. Ustedes mismos pueden elegir el destino que quieren que toquemos el próximo sábado. Hola, soy Marta y nos vamos a Jordania. Esta ha sido mi experiencia y recuerda que nada te pare a la hora de viajar. Fueron aproximadamente unas 6 horas de vuelo, así que llegamos hacia las 7-8 de la tarde, conocimos a Omar, que sería nuestro guía durante todo el viaje, cenamos algo y nos fuimos a descansar al hotel, en Amán, que es la capital de Jordania y nuestro primer destino. ¡Hasta mañana! Bienvenidos al Reino Hachemita de Jordania. Amán está situado entre colinas y en el centro podemos encontrar el Teatro Romano, construido en 3 laderas de montaña. Teatro es el Teatro de Amán, la ciudad de Filadelfia. Amán viene por el nombre de Amón, Rabat Amón, los amonitas, donde intentaremos ver algo de sus restos en la ciudadela de Amán. Tiene una capacidad real
de 7.000 espectadores, aunque oficial de 5.000. Muy cerca están las excavaciones de Ciudadela, donde se han encontrado muchísimos restos romanos, bizantinos y de las primeras civilizaciones del Islam. Además, tiene unas vistas increíbles. Ese mismo día y antes de irnos a comer, fuimos a Jerash, que es la parte más calurosa de Jordania y está considerada una de las ciudades romanas mejor conservadas. Durante siglos estuvo oculta en la arena. Allí podemos encontrar el hipódromo, templos y el Arco Adriano, entre otras cosas. Por fin llegó la hora de comer y antes de entrar al restaurante nos enseñaron cómo hacían el pan, que es muy casero y la verdad es que nos encantaba, lo comimos durante todo el viaje. Se llama kubez. Y luego comimos cordero. El cordero de allí tiene muchísimo más sabor que el español, es muy diferente pero está buenísimo y lo sirven con arroz. Es una especialidad de los beduinos y lo llaman mansaf. El resto de la tarde lo dedicamos a acabar con el shooting y una vez lo acabamos nos fuimos al hotel, nos preparamos para uno nuevo y cenamos en un precioso y agradable restaurante. El tercer día lo empezamos con una de las cosas que más me gusta hacer, y es ver la cultura desde dentro. Para eso nos fuimos al mercado de Madaba, donde visitamos puestos con más de 100 años de antigüedad como estos de especias. Pero no nos podíamos ir sin ver cómo tallan y elaboran los mosaicos los artesanos de Madaba. Teníamos planeado comer en esta casa, que ahora es restaurante. Además la pudimos ver entera porque uno de los hijos nos la quiso enseñar. Nos mostró hasta el rincón exacto donde nació en esa casa. Hasta me enseñaron a hornear el pan y creedme que no es tan fácil cuando estáis ahí, aunque lo parezca, pero no lo es. Y después de varias intentonas salvamos algo y de verdad que estaba buenísimo. Pero por problemas de timing no nos dio tiempo y nos tuvimos que ir antes, así que nos hicieron la comida para llevar y nos la comimos en el coche. Por el camino nos encontramos a una familia de camellos salvajes. Y por fin llegamos a Wadi Muhib, es un paraíso. Es una reserva natural que se encuentra bajo el nivel del mar. La experiencia de ir por sus cañones es espectacular, de verdad que es algo que no os podéis perder. Pero también os digo que el camino no es totalmente plano y que vais a atravesar algunas partes algo complicadas, pero eso lo hace aún más divertido. A mí me encantó, fue uno de mis mejores momentos en el viaje y al final de todo hay una cascada preciosa. Todas las partes de aventura las grabé con la cámara Nilox F60 Evo. Además se graba con Full HD y tiene Wi-Fi. Y lo más importante, una pantallita que podemos ver lo que estamos grabando. Tienes que verte allí, caminar entre agua, mirar al cielo y ver su garganta y sentirte tan pequeña, pero es un momento como, no sé, es como muy mágico. Es una experiencia que sin duda no os podéis perder. Ha sido un día genial, así que llegamos al nuevo hotel donde pudimos descansar un rato y tener una agradable cena enfrente de una cascada. Y a dormir pronto porque mañana es Petra y Petra es complicado. Buenos días, hoy es el cuarto día y estas son las primeras vistas al despertar, y no está nada mal. Ahora un buen desayuno y a por Petra. Sin duda lo más conocido en Jordania es Petra y no me extraña, hay que verlo. Es una ciudad labrada en la piedra por un pueblo nabateo que es una tribu nómada y sí, está hecha a mano. Y si te fijas bien en cada rincón podemos ver partes grabadas en la piedra. Y ahí tenemos la imagen más conocida de Jordania, la fachada del tesoro. Fue excavada en una roca que cambia de color a lo largo del día y la finalidad era hacer una tumba para un rey nabateo muy importante.
Petra tiene muchas rutas diferentes, es inmenso y para verlo entero hacen falta más o menos unos 4 o 5 días. Podemos ver más de 500 tumbas, un teatro romano, templos, obeliscos, altares para sacrificios. Es una ciudad llena de historia y de asombro. Y eso soy yo después de Petra, así que cuando pude levantarme hicimos una especie de taller llamado Petra Kitchen, donde nos enseñaban la cocina jordana. Y luego cenamos todos juntos. Os voy a dejar algunos fragmentos, algunas partes de esta cena para que podáis ver el resto del equipo, que es el mejor. Y además también podréis ver el nuevo ataque de las langostas. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, voy a aguantar a Lidia Quiroz durante una semana tú. Entonces yo me puse a bailar un poco ahí en las ruinas hasta que han venido los beduinos. Que ha sido el momento que hemos dicho, ¿para qué no fugim? Y nos hemos ido. Jordi quiere decir que se siente muy bien entre tantas mujeres. Ferrer. ¿Qué pasa? No podremos comer un kebab. ¿Qué dices? Cuando vuelva a Barcelona ya me invitas a un kebab, porque aquí mejor ninguno. Porque tenía hambre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un body scrap de esto así. El hotel me cambia la perspectiva del viaje. Última. Que yo podría seguir comiendo todo el rato. Yo no me gusta, Con el rey, la reina. Pero trae una guitarra. Traigo algo parecido. Una única. Vale, va. Una guitarra y un kebab. Sí, ¿no sabes de dónde viene? No lo sé de dónde. Una mariposa. Que no, que el otro está ahí detrás. Que el otro está ahí detrás. Nos dirigimos a Wadi Rum. Antes nos paramos en la vieja estación de tren, que hay un tren muy antiguo que lo utilizan ahora para películas, para spots publicitarios, y pudimos ver un poquito porque había algunos vagones abiertos, como por ejemplo puedes ver este que era el de clase turista, y luego hay uno muy diferente que este sería el de primera clase. Y llegamos a los campamentos, y esto es lo que más me puede gustar. Es un plan que me encanta porque solo hay jaimas, hoguera, todo al aire libre, todos juntos. Para mí es el plan perfecto. Estamos en pleno desierto y eso es genial. Después de comer fuimos a hacer un tour con los jeeps y a mí me encantó porque a mí me gusta muchísimo la velocidad, así que me lo pasé como una niña pequeña. Esta parte del shooting la hacía yo, todavía no os puedo enseñar nada, pero pronto os lo enseñaré. Y llegó el momento Liberty con Evax. Gracias por asegurarnos comodidad y seguridad en todo momento. Volvimos al atardecer. Esta es la zona donde dormimos, en jaimas, aunque al final no acabamos durmiendo allí. Nos enseñaron cómo cocinaban el cordero y hacían un horno bajo tierra, lo enterraban, le ponían papel de plata, encima una manta y por encima le ponían la tierra. Y así lo cocinaban. Unas horas después lo sacaban de bajo tierra y estaba perfecto, con un sabor increíble. La verdad es que nos prepararon una gran cena y estuvo muy bien, y al acabar hubo un poco de fiesta. Y ese soy yo, moliendo los granos de café. Luego unos cuantos nos fuimos con Omar, con nuestro guía, a explorar un poquito y nos enseñaron las nuevas habitaciones que están haciendo, que son mucho más acomodadas, digamos, que las antiguas jaimas. Y luego nos fuimos a ver los camellos, que también tuvimos la oportunidad de ver cómo se amamantaban. Y nos alejamos un poco para estirarnos en el desierto y ver las estrellas. Y tengo que decir que jamás en mi vida había visto tantas estrellas juntas, ni tantas estrellas fugaces. Y unas horas después nos fuimos a dormir. En lugar de ir a las jaimas, cogimos unos cojines de los sofás, mantas y dormimos juntas con la hoguera. A la mañana siguiente también me tocaba a mí hacer la sesión de fotos, así que me desperté como a las 6 de la mañana, me maquillaron y volvimos a la carga. Y una vez acabamos, sí que ya tuvimos todo el día libre para nosotros y nos fuimos al Mar Muerto. Y ya estamos en nuestro último día y última noche del viaje y acabamos de llegar al nuevo hotel, os lo voy a enseñar.
Y bueno, ahora tenemos que acabar de hacer unas fotos, pero el viaje ya está terminado, la parte de trabajo ya está terminada, así que nos quedan unas 2 horitas o así para poder disfrutar. Iremos al Mar Muerto, luego iremos a ver la puesta de sol y a cenar. Y hasta aquí mi experiencia. Ha sido un gran viaje en muy buena compañía. Ha sido muy intenso por el trabajo, pero a la vez muy gratificante. Jordania es un país moderno, estable y seguro, así que por eso no tengáis ningún tipo de miedo. Nos vemos en el próximo destino.